Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Bienvenidos a este servicio de domingo para adorar a Dios, para bendecir a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para crecer en la palabra de Dios. Quiero agradecer a todas las personas que ayudan y sirven cada domingo con la alabanza, con las oraciones, con cada parte del culto. Que Dios les bendiga. Antes de continuar con el servicio de hoy, quiero hacer un pequeño homenaje a un amigo mío, Hernán Paredes, Pastor Hernán Paredes, que el día de ayer pasó a la presencia de Dios. Somos amigos desde hace muchos años. Conoció a Cristo en el ministerio de Young Life en Lima. Fue uno de mis directores de clubs y poco a poco se fue formando como un siervo de Dios hasta terminar siendo pastor de una preciosa iglesia a la cual le acompañamos a la hora de sus inicios. Un hombre con gran corazón, un hombre con gran entrega para el Señor. Amigos, como les digo, desde mi juventud. Ahí nos tienen a los dos. Y Hernán, para muchos, el pastor Hernán, para mí, el gordito Hernán, amigo de siempre, que ahora estás en la presencia de Dios. En aquellos tiempos cuando recién comenzábamos, no teníamos mucho dinero y a veces nos íbamos a un restaurante chino y lo único que podíamos comer juntos era una una sopa guantán. Allá en Lima puedes pedir una sopera grande y eso es lo único que nos alcanzaba. Y nos pedíamos una sopera guantán y nos pasábamos toda la tarde conversando y hablando de los jóvenes, de las personas que habían llegado al Señor, que estaban siguiendo en los caminos de Dios. ¿Cuántas personas llegaron a los pies de Cristo por el ministerio de Hernán? Y estuve con él el año pasado y vi cómo su vida siempre ha sido un gran testimonio de amor, de servicio, predicando la palabra, enseñando. Y bueno, ayer el Señor lo llamó a su presencia. ¿Mm? Yo sé que algún día nos vamos a volver a ver. Permítanme abusar de mi confianza con él y no decirle Pastor Hernán, que es el título que se merece, sino decirle, amigo mío, nos encontraremos un día. Anda buscando el restaurante chino, que ahí nos comeremos un guantán. Mándale un beso al Señor Jesús de mi parte. Hernán, nos volveremos a ver. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar al tema de hoy. Abran sus Biblias en el Salmo 27. El Salmo 27. Este es un tema muy interesante, muy interesante. Les cuento, en la época de las mafias en Chicago, en Nueva York, hubieron grandes mafias de chinos, de italianos, de diferentes nacionalidades. Se armaron mafias en los Estados Unidos. Han habido mafias, la mafia rusa, hay diferentes países donde se han desarrollado mafias. Una de las claves, uno de los secretos que decía Al Capone, el gran mafioso, era este. Por medio del miedo se controla a la gente. Cuando la gente te tiene miedo, tú puedes controlar su comportamiento. El miedo se usa como una arma de control y manipulación social. Y muchas veces los gobiernos totalitarios hacen uso de esto, hacen mucho uso de la represión, del castigo, para infundir miedo en la población. Por medio del miedo pueden controlar tu comportamiento, aunque ellos no sientan el efecto. Por ejemplo, si alguien te llama por teléfono y te dice, estoy yendo en camino para matarte. Y listo, a partir de ese momento tú no puedes dormir, no sales a la calle, si sales estás muy temeroso, llamas a la policía, es decir, te arruinan la vida, aunque el que te amenazó se haya ido de vacaciones a Cancún y esté disfrutando de su vida en Cancún, ya te puso miedo en el corazón
y ya por medio de ese miedo te controla. Los miedos, los temores, en cierta manera son una presión, son como un monstruo que ataca nuestro corazón. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo al fracaso y todo el tiempo están angustiados por miedo al fracaso, miedos a perder el trabajo, miedos a no ser efectivos en el trabajo y que terminen despidiéndolos, miedos al futuro, miedo a la incertidumbre del futuro, cómo voy a ser de viejo, de qué voy a vivir, cómo me voy a mantener, qué tipo de pensión voy a tener, voy a quedarme solo o sola en mi vejez, miedo al rechazo. Muchas veces hemos sido rechazados y eso crea en nuestro corazón cierto tipo de miedos de ser rechazados por la gente. Miedo a la soledad. ¿Cuántas personas viven solas porque se separaron, se divorciaron y entonces tienen un poco de miedo? ¿Qué pasará cuando nuestros hijos se vayan de la casa? Y el miedo a la soledad muchas veces lleva a las personas a cometer barbaridades, tonterías, a juntarse con gente que no deberían juntarse. Miedos al compromiso o miedo a la crítica. Mucha gente tiene miedo a la crítica y naturalmente muchos tienen miedo a la muerte. Entonces los temores, los miedos pueden llenar tu corazón y controlar tu comportamiento o limitar tu comportamiento. Pero lo que David quiere enseñar en el Salmo 27 es que la presencia de Dios en tu corazón llega a tocar esas fibras más íntimas de tu alma y despeja los temores. Quiero que vayamos a un texto bíblico en Romanos capítulo 5, el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que cuando el Espíritu Santo llegó a tu corazón, fuiste inundado del amor de Dios. Dice que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. ¿Ok? Y el otro pasaje es el primera de Juan 4:18 que dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Noten esa última frase. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De repente, los temores que tú tienes en este momento son porque todavía no estás siendo perfeccionado en el amor que Dios ha derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Es como que Dios ha depositado en tu cuenta corriente una cantidad de dinero, pero tú estás pasando hambre porque no lo estás usando. No crees en ese dinero que Dios te ha depositado, entonces no vas al banco, no sacas el dinero, no compras comida y pasas hambre. Tienes el dinero en tu cuenta, pero no lo estás usando porque no crees en eso. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y que el amor de Dios echa fuera todo tipo de temores. Y por eso la última frase, 1 Juan 4:18, es de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No está siendo perfeccionado, no estás creciendo en el amor de Dios. Y por ahí de repente hay un tema que hay que tratar. Y ahora sí, por esa razón es que en el Salmo 27, el versículo 1, David empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué interesante. Jehová es mi luz. La Biblia dice que todos nacemos y estamos viviendo
en tinieblas. Dice que mi alma está en oscuridad. Dice que caminamos como ciegos espirituales, como a tientas, que somos esclavos del pecado, que no vemos la realidad de nuestras almas, que vivimos en oscuridad, que nuestro corazón está en oscuridad. Eso dice la Biblia. Tinieblas, oscuridad, que no conocemos el camino, que somos como ciegos. Pero Jesucristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En Juan el capítulo 1 dice, aquella luz verdadera vino a este mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz despeja esas tinieblas del corazón. Es interesante, en este pasaje, Jehová es mi luz, y Jesús dice, yo soy la luz. Nuevamente un versículo donde Jesús se une a Jehová del Antiguo Testamento. Nuevamente el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Y entonces dice, Jehová es mi luz, porque yo tenía esas tinieblas, yo vivía en esa oscuridad, mi corazón estaba en oscuridad total y llegó la luz de Dios a mi corazón. Y cuando llega la luz de Dios, llega también tu salvación. Por eso es que David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Porque Dios viene a encarnarse en su Hijo Jesucristo para salvarnos de esa oscuridad en la que estábamos. Su muerte en la cruz nos abre la puerta. Su muerte en la cruz pagó el precio de nuestra libertad. Su muerte en la cruz trajo salvación a mi vida. Me dio un redentor. Qué interesante, porque después que Jesús, la luz, llega a mi corazón, y esa luz lo convierte a Jesús en mi Salvador, también lo convierte en la fortaleza de mi vida. Entonces, y ahora tengo la luz que me alumbra, tengo un Salvador y también tengo la fortaleza de mi vida. Y cuando tú tienes a un Dios así, ¿de quién vas a temer? Por eso David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿Quién es más poderoso que el Dios del universo que está a mi lado como para causarme miedo? La gente no tiene ni idea de con quién está hablando. Yo lo he visto, hermanos. Yo he visto la mano de Dios obrando para bien, en muchos casos, y para disciplina, en muchos otros. La gente no sabe con quién se mete cuando se mete con los hijos de Dios. Lo he visto en carne propia. He visto cómo personas que atacan a los hijos de Dios terminan sufriendo enfermedades imprevistas, ataques, accidentes. Conozco gente que ha fallecido porque se quisieron meter con los hijos de Dios. Y por eso es que David dice, yo conozco esto. Yo estaba en tinieblas, pero la luz llegó a mi corazón. Y con la luz llegó mi Salvador. Y cuando llegó mi Salvador, llegó la fortaleza de mi vida. En conclusión, ¿de quién voy a temer? ¿Quién hay en este planeta, en esta tierra, que sea más poderoso que mi Dios? Nadie. Y entonces David dice, no tendré temor. Hay un salmo, el Salmo 56, el versículo 4, que dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Se hace la pregunta. Interesante. David se hace la pregunta y dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Hey, yo he confiado en la palabra de Dios, yo he confiado en Dios, no voy a temer porque estoy descansando, estoy confiando y estoy descansando en el Señor. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nada. El hombre no puede hacerte nada. Dice la Biblia que no cae un pajarito, que no se te cae un pelo de la cabeza
sin que Dios lo permita. Imagínate, imagínate el valor que tienes tú para el Señor. Impresionante, ¿no? Por eso en el versículo 2, Salmo 27, versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David define acá que él tenía gente mala, malignos, gente que lo angustiaba, mis angustiadores, gente que eran sus enemigos, malignos, angustiadores y enemigos, que se habían reunido, dice, para comer mis carnes, una expresión poética que significa para destrozarme, para descuartizarme. ¿Y qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron, porque no se estaban enfrentando solamente a mí, se estaban enfrentando a un hijo del Dios Altísimo. Por eso yo le dejo las batallas a Él. Yo le dejo las batallas al Señor. Cuando yo veo este tipo de cosas, cuando yo veo malignos, angustiadores, enemigos, yo le digo, Señor, encárgate tú. Porque cuando el Señor entra a tallar, nadie te puede poner la mano encima, nadie. Recuerden ese texto que dice que nosotros somos sus ovejas, que estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie nos puede hacer daño mientras estemos en las manos del Señor. Vamos a continuar con el Salmo 27. Y aquí es interesante porque el Salmo 27, versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 están relacionados uno con otro. Vamos a leerlos. Salmo 27, 3, 4 y 5. Y dice, hasta el 6. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Y por qué les digo que está relacionado? Porque en el versículo 3 te dice, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. ¿No? Eso es lo que dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace que este factor que puedas experimentar esa confianza y esa seguridad? En el versículo 4 te lo dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En otras palabras, David está diciendo, yo buscaré la presencia de Dios todos los días de mi vida para contemplar a Dios. Y esta es una forma poética de decir, yo quiero tener una comunión diaria con Dios allá en su trono celestial. Yo quiero tener una comunión diaria con Dios allá en su trono celestial. Yo voy a buscar la presencia de Dios. La casa de Dios está en el cielo. Entonces, y en el versículo 5 y 6 te dice lo que Dios hace cuando tú buscas a Dios. Él me esconderá, me ocultará, me pondrá en alto, levantará mi cabeza. Eso es lo que hace Dios cuando tú le buscas. ¿Y cómo respondemos nosotros? Sacrificio de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas. Vamos a analizar cada una de estas partes. Empecemos con el versículo 3. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué factor es tan poderoso? Es tan poderoso para que una persona que tenga un ejército a las puertas de su ciudad no tenga ningún tipo de temor.
Y no estamos hablando de problemitas pequeños, ¿eh? Nosotros hablamos de problemitas pequeños. Ay, Señor, no me alcanza el dinero. Ay, Señor, tengo problemas con mi jefe. David está diciendo que tiene un ejército enemigo a las puertas de su ciudad. Eso es un problemón, eso es un problemón. Y David dice, no temeré, mi corazón no va a temer nada. Y aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué David puede decir estas cosas? Y yo creo que hay tres frases o tres pensamientos que debemos entender. ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón viva confiado? Hay una frase que dice Pablo. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y lo dice en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta razón trae muchísima paz al corazón. Cuando tú te encuentras en problemas, en dificultades, en angustias, pero tú sabes en quién has creído. Tú no has creído en cualquiera. Tú has creído en Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene por segunda vez para recoger a su iglesia. Tú has creído en aquel que venció al mismo demonio. Tú has creído en aquel que en la cruz obtuvo salvación para todos nosotros. Jehová de los ejércitos, el creador del universo. Yo sé en quién he creído. No he creído en cualquiera. Yo sé en quién he creído. Esta es la primera cosa que a mí me llama la atención. Cuando estás con esos temores, pregúntate, ¿en quién has creído? La segunda frase la dice Job cuando está en los problemas más difíciles en su vida. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Pero Job añade, yo sé que mi Redentor vive. En Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, en un momento mi Redentor se va a levantar. Por un momento puede ser que parezca en silencio. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y en tercer lugar, conozco las promesas de Dios y creo en ellas. Vamos a repetir. En primer lugar, Pablo dice, yo sé en quién he creído. Job añade, yo sé que mi Redentor vive. Y ahora, conozco las promesas de Dios y creo en ellas. Conozco las promesas de Dios, pero creo en ellas. Vamos a leer algunas promesas para que veas lo que la Biblia dice. Y son promesas que Dios ha prometido cumplir. Josué, cuando entró en la tierra prometida, dijo que Dios no había dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Miren estas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué preciosa promesa! El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Génesis 15:1, cuando le dice a Abraham, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Dios de Abraham sigue siendo mi Dios, por tanto Dios es mi escudo. Deuteronomio 3:22, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Cuando estés en momentos angustiosos, repite Deuteronomio 31:6. No temáis, no tengas miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios,
es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. La única condición es que Jehová sea tu Dios y tú seas su pueblo. Josué 1:9, este pasaje es precioso, todos lo conocemos. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Era una canción que cantábamos antes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mira la promesa, estará contigo en donde quiera que vayas. Estás en Colombia, estás en Honduras, estás en Suiza, estás en el Perú, por donde quiera que vayas, Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuál es la condición? Que Jehová sea tu Dios, que tú hayas determinado que en tu vida Jehová sea tu Dios y tú seas su pueblo. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para los que no han visto, pueden encontrar en el YouTube, en el Facebook, el Salmo 23 que predicamos hace unas semanas atrás. Y el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mira lo que está diciendo David. No voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tres cosas: amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y venga un terremoto, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, no una tormenta en alta mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza, no, aunque pase todo eso, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora entienden por qué David exclama que no temeremos, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque para David habían tres cosas. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive y conozco sus promesas. Ahora, yo puedo leer sus promesas, yo puedo conocer sus promesas, pero aún así me falta algo. Falta que esas promesas de la palabra de Dios se tornen carne en mi carne, hueso de mis huesos. ¿Qué falta para que la palabra de Dios escrita se convierta en palabra de Dios grabada en mi corazón? Lo que falta es mi comunión personal con Dios. Y ese es el versículo del Salmo 27, el versículo 4. Entonces David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, voy a buscar. ¿Qué cosa voy a buscar? Estar en la casa de Dios. ¿Dónde es la casa de Dios ahora? ¿Hay algún templo que sea la casa de Dios? Dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? Cuando se habla de la casa de Jehová, se está hablando del templo de Dios en el cielo. Entonces, David dice, voy a buscar la casa de Dios, es la presencia de Dios en el cielo, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Interesante. Lo que él está diciendo es que voy a buscar la presencia de Dios allá en el trono alto en el cielo.
Y lo voy a hacer todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. Y eso es lo que logramos cuando buscamos a Dios en comunión diaria. Cuando nosotros buscamos a Dios en silencio, cuando tenemos tiempo diario a solas con Dios, tiempo de calidad a solas con Dios, cuando entramos ante el trono de Dios en oración, cada día, en un momento especial, lo buscamos el rostro de Dios para contemplarlo, buscamos su presencia y entramos en oración ante el trono de Dios. Entonces eso sensibiliza tu corazón para que sus promesas que están escritas se conviertan en promesas que están grabadas. La comunión diaria nos sensibiliza para poder entender el mundo espiritual. La comunión diaria con Dios son como rayos de luz del cielo que penetran en mi alma para poder ver la luz de Dios. Y eso, hermanos, es lo que abre los ojos del entendimiento. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho para que vean ustedes cómo la comunión con Dios hace la diferencia. Hace que las promesas de Dios se conviertan en realidad. Y en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 14, un profeta llamado Eliseo tenía esta forma de hablar. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Cuando Eliseo era llevado a los diferentes reyes, ¿no?, él agarraba y saludaba de esta manera: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué? Y le anunciaba alguna profecía. Entonces, Eliseo dice que la clave en su vida era que él vivía permanentemente ante la presencia de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Claro, en forma espiritual. Yo puedo estar todo el día haciendo mis cosas, escribiendo, caminando, comprando, paseando, pero mi corazón está en permanente comunicación con el Padre. Y eso es vivir en la presencia de Dios todo el tiempo. Y cuando Eliseo dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, está mostrando el tipo de comunión que tenía con el Padre. Y ahora, ¿para qué sirve esto? Miren el pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 18. Dice que estaba él con su siervo. Les voy a contar un poco la historia. Él estaba con su siervo y había un ejército enemigo, ¿no? Y el ejército enemigo le pregunta, el general pregunta a su gente y dicen, ¿por qué el pueblo de Israel siempre sabe lo que vamos a hacer? ¿Quién le avisa al rey de Israel cuál es nuestra estrategia? Porque siempre están un paso adelantado. Y entonces la gente le dice, lo que pasa es que ellos tienen al profeta Eliseo. Y Dios le revela al profeta Eliseo. Y el profeta se lo cuenta al rey. Entonces el general decide buscar a Eliseo para matarlo, ¿no? Y una mañana, dice el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Amaneció, y entonces el ejército enemigo había rodeado la ciudad donde vivía Eliseo. Y el siervo de Eliseo sale y ve al ejército afuera. Y entonces se acerca donde Eliseo y dice, Señor, ¿qué haremos? Ahora, miren lo que dice el versículo 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué frase interesante. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando sale el siervo, ve al ejército enemigo, y Eliseo sale y le dice: Señor, ábrele los ojos a mi siervo, porque él no ve lo que yo estoy viendo. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Que si el ejército enemigo había rodeado la ciudad, pero encima, en las montañas, atrás, estaba el ejército de Dios. Y el texto dice que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego. Eran los carros de fuego, los ángeles de Jehová, protegiéndolo a Eliseo del ejército enemigo. Pero el siervo no lo había visto. Eliseo podía ver. Por eso es que la comunión con Dios, cuando Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, le abren los ojos y Eliseo puede ver, y por eso no tiene temor. Volvemos al Salmo 27. Entonces, no tengo temor, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no tengo temor. ¿Por qué? Porque vivo en la presencia de Dios. Busco el rostro de Dios cada día, y eso abre el entendimiento de mi corazón y me permite ver las posibilidades que Dios tiene, y por eso no tengo temor. Y en el versículo siguiente, en el versículo 5, se muestra lo que Dios hace. Dice el versículo 5 y 6 del Salmo 27: porque Dios me esconderá en su tabernáculo, Dios me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Entendemos? Mira lo que hace Dios. Dios te esconde cuando tiene que esconderte. Dios te oculta cuando tiene que ocultarte. Sobre una roca me pondré en alto, cuando viene la inundación, cuando el mar se sale, cuando hay un tsunami, necesitas una roca alta, y dice que Dios te lleva y te pone sobre una roca en alto para que las inundaciones no lleguen a ti, y que levantará tu cabeza. Esa expresión de la persona que va derrotada, la persona que va derrotada va con la cabeza agachada, pero viene Dios y te levanta la cabeza, porque es Dios el que te rescata. Qué precioso, esto es lo que Dios hace. ¿Y cuál es nuestra respuesta a Dios? Versículo 6 dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuándo lo has hecho últimamente? ¿Saben que hay muchos cristianos que pasan una semana completa y no tienen un tiempo de adoración o de cantar al Señor? No tienen. A veces cuando decimos vamos a orar, para nosotros significa sacar nuestra lista de peticiones o nuestra lista de gente por la que vamos a interceder. Pero ¿saben que vamos a orar significa también vamos a cantar con júbilo, sacrificio de júbilo? ¿Por qué dice sacrificio de júbilo? Porque cantar cuando hay adversidad es un sacrificio. Cantar cuando hay adversidad es un sacrificio. Entonces, sacrificio de júbilo, y cantarle al Señor y entonarle alabanzas a Jehová. Hermanos, no pierdan esta oportunidad de llenar su corazón del gozo de Dios. No solamente oremos pidiendo por gente, no solamente oremos pidiendo cosas al Señor. Aprendamos a tener tiempo de alabanza, tiempo de canto a solas con el Señor. Eleva tu voz, dile: Señor, te amo, te quiero. En fin, sigamos porque hay que terminar el Salmo 27. En el Salmo 27, 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Y el versículo 8 y 9: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová.
No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira de tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Me encanta esta expresión. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, el rostro de Dios. Tu rostro buscaré. Y esta es la clave de la vida cristiana. Que tu corazón tome esa determinación. Toma esa determinación ahora. Señor, tu rostro buscaré cada día. Dilo. Señor, tu rostro buscaré cada día. Prométeselo al Señor. Dilo en voz alta. Tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré. Cada día de mi vida, tu rostro buscaré. Porque esa es la clave de la fe cristiana. La fe cristiana, la obediencia viene después. La obediencia viene después de buscar el rostro de Dios. Porque si no buscas el rostro de Dios, tampoco tienes ganas de obedecer. Y tu corazón le falta confianza, le falta paz. Todo empieza buscando el rostro de Dios. Todo en la vida cristiana empieza con la comunión con el Padre. Ni siquiera sirviendo al Señor, ni siquiera haciendo cosas para el Señor, ni siquiera predicando, ni cantando, ni enseñando. Todo en la vida cristiana empieza diciendo, tu rostro buscaré cada día. El versículo 10, es un versículo que hay que aprender de memoria. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo creo que a través de la historia, el amor de un padre y una madre han tenido un valor que todos conocemos, ¿no? Por un hijo, tú eres capaz de todo. Yo por mis hijos soy capaz de todo, absolutamente de todo. Mis hijos son la proyección de mi corazón, ¿no es cierto? El mundo puede acabarse, pero mis hijos valen para mí, después del Señor, son mi tesoro más precioso. Y entonces cuando nosotros como padres, con mi esposa, hablamos de nuestros hijos son nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Y entonces una madre no lo piensa dos veces si tiene que dar la vida por su hijo. No. Un padre no piensa dos veces si tiene que dar la vida por su hijo. ¿Y sabes lo que dice este texto? Que aún si un padre o una madre, imagínate cuáles pueden ser las circunstancias más adversas como para que un padre o una madre abandonen a su hijo. El texto dice, con todo, Jehová me recogerá. No importa, con todo, Jehová me recogerá. Qué maravilla. Memorícenlo. Enséñenselo a sus hijos. Cántenlo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pregunto, ¿de quién temeré? Si Dios me promete un amor más grande que el de mis propios padres, ¿de quién temeré? ¿De quién me voy a atemorizar? Si es Dios el que me protege. Y los versículos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es verdad. A veces nuestra fe desmaya. A veces nuestra fe está cansada. A veces tantos problemas o tanta angustia, ¿no es cierto? Dicen, tienes ganas de tirar la toalla. Nunca te olvides que verás la bondad de Jehová. Tarde o temprano verás la bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y todo cuando Jehová es tu Dios, tienes esta promesa de que aunque pasen las dificultades,
Cuando vengan las situaciones angustiantes, mantente fiel al Señor, mantente obediente al Señor, porque verás la bondad de Jehová. Verás la bondad de Jehová, pero no en el futuro, después de muerto, en la tierra de los vivientes. Terminamos el Salmo con el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, espera en Jehová. Aguarda. El texto, la palabra significa esperar con ansias que algo va a ocurrir. En ese texto, en el versículo 14, el salmista te está diciendo, espera con ansias, con expectativa, algo va a pasar, aguarda. Pero también esfuérzate, haz el esfuerzo, levántate, no te quedes tirado, levántate, haz el esfuerzo. Aliéntese tu corazón, dale aliento a tu propio corazón, inyéctale valentía a tu corazón. Recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recuerda en quién has creído. Recuerda que tu Redentor vive. Recuerda las promesas de Dios. Dale aliento a tu corazón. Espera a Jehová. Aguarda Jehová. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón el día de hoy. Que Dios les acompañe.